Pues cambiar el mundo. Pablo cambió el mundo, de dentro a fuera y de arriba a abajo. ¿Cómo? Predicando de forma central y exclusiva la palabra de Dios. Y esto no paró con Pablo, como ha dicho José. En unas horas entraremos en el 31 de octubre, día de Halloween para unos, día de la castañada para otros, pero más importante aún lo que nos ha dicho José, el día en que el reformador Martín Lutero colgó las 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, en el año 1517. Dichas tesis, como ha dicho José, pusieron el dedo en la llaga a un sistema donde la Biblia era solo para un cuerpo selecto de gente, no podían acceder, el pueblo no podía acceder a la Biblia, y la idea que la gente tenía de Dios era lo que los obispos, los curas, el Papa les daba. Dependían totalmente de lo que otros les dijeran a ellos. No tenían acceso a Dios directamente. Y con eso se creó un sistema religioso de esclavitud, donde había las indulgencias, donde había las bulas, donde había obediencias absurdas, donde se predicaba el miedo, donde se predicaba una fe ciega, y todo esto para beneficio de unos pocos. Sin embargo, cuando Martín Lutero expuso la sola palabra de Dios, quedó claro al mundo entero que Cristo es suficiente, que pueden ser salvos por la sola fe y que cualquier ser humano, cualquier individuo, tiene acceso a Dios a través de la palabra. Esto que ahora decimos pronto, las 95 tesis, como si fuera algo que ocurrieron en 5 horas y el mundo cambió en 5 horas, no, hubo un proceso de guerras en Europa. Países que quisieron defender la verdad de la palabra de Dios. Y hubo el sistema católico que tenía control sobre ciertos países y hubo guerras entre los dos países y había ciudades que eran protestantes y los católicos no querían ir y protestantes no podían ir a ciertas ciudades que eran católicas. Hubo mucha tensión, como podemos ver en el capítulo 17, en los versículos que hemos leído hace un momento. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo el mundo se revolucionó? ¿Cómo hubo una guerra y paz a la vez? ¿Cómo pasó algo tan grande? ¿Cuál fue el origen? Simple. ¿Qué hizo Martín Lutero? ¿Fue un hombre especial? ¿Fue un hombre superpoderoso, como estos de Marvel, de las películas de Marvel? No. Lo que hizo Martín Lutero es básicamente esto. ¡Bum! Abrir la Biblia. Esto es lo que hizo Martín Lutero. Abrirla. Se encontró con el libro de Romanos y ahí cambió todo. Y cambió no solo él, sino cambió Europa, cambió el mundo y nuestra sociedad es una sociedad que ha sido muy influida por la Reforma. Muy influida. Hoy, claro, hoy nos olvidamos, hoy queda como un mito. Hay gente que ni lo sabe. Yo estudié historia en un colegio católico y nunca se habló de la Reforma. La palabra protestante es algo que yo escuché creo que a los 19 o 20 años. Algo que ha sido muy importante en el mundo, algo muy importante. Y nuestra sociedad, Occidente, aunque hoy está en decadencia en muchos aspectos, ha sido y aún sigue siendo referente en muchos aspectos, como por ejemplo la dignidad del individuo. Cuando se abre la palabra de Dios, se ve que el hombre y la mujer han sido hechos a imagen de Dios y hay un honor, por pecadores que sean, hay un honor que Dios les ha dado. Son sagrados, somos sagrados y por eso a lo largo de los años se han desarrollado tantos derechos humanos. ¿De dónde viene? No viene de otra religión, no viene de la evolución, no viene de otras cosas. No tengo tiempo aquí para explicar y hacer una tesis histórica de cómo viene. Todas estas cosas vienen de ahí, pero vienen de la Reforma, de abrir la palabra de Dios. La dignidad del individuo viene de ahí. ¿Y sabéis qué viene de ahí? La capacidad de pensar críticamente. Algo que hoy está muy de moda, es un término que está muy de moda. ¿Qué quiero decir cuando digo pensar críticamente? Pues es esa capacidad
que tienen algunas personas, o que tenemos todos, pero algunos lo practican y otros no, de analizar la información que uno tiene, de querer exponer lo que uno cree o lo que no cree. Eso se respeta mucho hoy, y esto sucede aquí, en el pasaje que hemos leído. Y precisamente el pasaje en el que se basa esta exposición realza la suficiencia de las Escrituras y dos actitudes ante ella: obcecada rebeldía o nobleza de carácter. Y la nobleza de carácter viene por parte de aquellos que piensan de forma crítica, que analizan. Y es lo que voy a hacer en esta prédica. Voy a definir las Escrituras, voy a hablar de lo que son las Escrituras y la importancia de ellas. Voy a hablar de las dos actitudes que en última instancia siempre provocan las Escrituras y lo que debemos hacer, nuestra posición ante ello. Y cuando hablo de las Escrituras, ¿a qué me refiero? ¿Qué quiere decir el término Escrituras? Pablo predicaba el Evangelio cuando iba de misión. Solía ir primero a los judíos, iba a las sinagogas, les predicaba a ellos y les demostraba que Jesús y todo lo que Jesús hizo está escrito en el Antiguo Testamento, conocido también como las Escrituras. De hecho, en el versículo 11, si lo miráis, vemos dos términos que nos ayudan a entender esto: Escrituras y la palabra. Algunas traducciones igual no tienen la palabra, tienen el mensaje. Pero aparecen estos dos términos en el versículo 11. El primero, Escrituras, viene de la palabra griega grafé, que a su vez viene de la palabra gráfico, de la que deriva luego la palabra gráfico, visible. Y esto sin duda se refería al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la palabra escrita que tenían los judíos en ese momento. Cuando Pablo les habla a los judíos, les dice: mirad las Escrituras, y ellos analizaron el mensaje que predicaba Pablo con las Escrituras que ellos tenían escritas. El segundo término, la palabra o mensaje, viene del griego logos, que es un título que se aplica a Jesús y que además normalmente es una forma de nombrar el mensaje del Evangelio, la palabra. Es algo que se va viendo a lo largo del libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué es importante esto que he dicho en el contexto de Hechos 17? Porque esto nos demuestra que Dios ha escogido registrar sus hechos a través de las tres formas más poderosas y convincentes que un ser humano puede obtener. La primera es manifestar su voluntad y su esencia a través de hechos históricos. Porque es importante recordar que lo que tenemos aquí escrito es básicamente historia, algo que ocurrió. No son mitos, no son leyendas, no son cuentos, no son fábulas, son cosas que han ocurrido en ciertos lugares, en ciertos momentos y a ciertas personas. Qué bueno que la voluntad de Dios y su persona no se adivina a través de la meditación, no se ha concluido a través de un concilio de sabios en el Himalaya. No, podemos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él se ha dado a conocer. Él ha aparecido en la historia, ha aparecido en nuestro planeta, ha venido, se ha manifestado. Por ejemplo, los milagros ocurrieron en lugares y momentos determinados, y estos impactaron a aquellos que los vieron y por lo tanto tomaron nota de ello. Esta es la segunda forma, tomar nota. ¿Cuántas veces cuando leemos Éxodo y muchos libros en la palabra vemos que Moisés tomó, escribió lo que Dios le dijo? Esta es la forma gráfica, la cual se transmite de generación a generación. Y esto es importantísimo. ¿Sabéis por qué es muy bueno tener una escritura? Porque aunque la tradición oral sea algo muy bueno, es frágil, se puede romper, las personas se pueden olvidar de cosas. Es más, si todo lo confías en la tradición oral de unas personas que viven en un pueblo y alguien ataca a esas personas, pues esa creencia o ese mensaje desaparece ahí. Pero si lo tienes escrito, se puede copiar, y se puede copiar de forma exacta, y se puede preservar, y eso dura de generación a generación, y tienes la información ahí. Tienes la información ahí. Y la tercera es el testimonio de aquellos que predicaron la palabra de Dios
arriesgando sus vidas y sacrificándolas si era necesario. ¿Y sabéis qué? Estas tres cosas que acabo de decir ocurren aquí, en este texto. Aquí vemos a un mensajero, a Pablo, que proclama el Evangelio y lo hace habiendo sacrificado sus privilegios como fariseo. No voy a entrar en detalles, pero básicamente ser un fariseo en aquella época era lo máximo. Tenías el respeto, los privilegios de aquella sociedad. Era básicamente lo más honorífico que un judío de aquella época podía obtener. Y Pablo, era fariseo y de alta gama, de alto standing. Y además es testigo del Jesús resucitado. Jesús se le apareció en un momento y en un lugar específicos. En el camino a Damasco, en un día en concreto, el Jesús resucitado y en gloria se le apareció a Pablo. Lo cual, todo esto tiene absoluto sentido cuando se contrasta con las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales hablan de Jesús y de cómo el Mesías debía morir y resucitar para redimir al mundo. ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque abrimos nuestras Biblias y sabemos cómo es Dios, sabemos cómo somos nosotros, porque abrimos el texto, se abre, se expande. Y cuando la palabra se abre, solo hay, en última instancia, dos tipos de reacciones: obcecada rebeldía o nobleza de corazón. Y quiero empezar con la obcecada rebeldía. Como he dicho antes, Pablo llega a Berea porque tiene que huir de la gente de Tesalónica que le perseguía, que se le opuso al mensaje, el cual está profetizado en las Escrituras. Y aquí, en Berea, aunque hay mucho de positivo, también hay de negativo, porque vemos que los judíos de Tesalónica se enteran de que Pablo está predicando el mensaje del Evangelio en Berea y van y viajan hasta Berea para boicotear el mensaje. Esto lo vemos en el versículo 13. Esos enemigos del Evangelio no tuvieron suficiente con boicotear el Evangelio en Tesalónica, que van a Berea para boicotearlo también. ¿Cómo se llama eso? Obcecada rebeldía. Obcecada rebeldía. No sé si os habéis topado con gente tan obcecada alguna vez cuando les proclamáis el Evangelio, pero sucede. Yo me acuerdo cuando era evangelista en Londres, que había una mujer que sabía dónde predicaba el Evangelio y venía siempre a boicotearlo. Siempre. Una de las peores cosas que me pasó ahí. Siempre. Y no fue porque yo le hice algo malo, no la traté mal, ni siquiera escuchó el mensaje. Ella dedujo que yo ya predicaba el Evangelio y venía, cada vez que me veía hablar con alguien, venía a boicotearlo, venía a separar la conversación. Es increíble. No he visto algo tan obcecado en mi vida, personas con tantas ganas de destruir algo. Digo, ¿pero qué te he hecho yo a ti? ¿O qué te importa lo que yo hable con otras personas? Si están escuchando, ¿qué te importa? Pero hay gente que actúa así. ¿Quién provoca esa rebeldía? En el caso del capítulo 17, ¿quién provoca esa rebeldía? ¿Es que Pablo les insultaba, les hacía burlas, les hacía muecas, les hacía groserías cuando predicaba el Evangelio? No. Pablo es el mismo que enseña que cuando se ha de predicar el Evangelio se ha de hacer con palabras sazonadas con sal, con gracia, con amabilidad. Esto es lo que Pablo predica en muchas partes del Nuevo Testamento y en Colosenses 4:6. En Colosenses 4:6 él habla de que cuando se habla a los demás del Evangelio se ha de hacer con palabras amables y con gracia. No, claro que no. Pablo no era grosero. El problema de tal obcecada rebeldía no viene de provocación alguna por parte de Pablo ni de Silas. El apóstol era una persona muy sincera y muy directa, pero no grosera. El problema de tal obcecada rebeldía viene del poder de las Escrituras y de las Escrituras solamente. Mirad, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 19. Os lo voy a leer. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos.
En este pasaje, la luz que vino al mundo es Jesús, quien en el capítulo 1 de Juan, es decir, solo un poco antes, es llamado el Logos y también la luz del mundo. El título Logos significa la palabra, que es lo mismo que aparece en Hechos 17, versículo 11, que se ha leído hace solo un momento. La Escritura revela el corazón del ser humano, revela la verdad. Es como esa espada de doble filo que atraviesa el alma del ser humano y muestra lo que hay, llega hasta lo más profundo. Y por eso mucha gente la odia, porque reconocen que la Biblia tiene autoridad y detestan cuando la palabra de Dios pone el dedo en la llaga en tu maldad. Además, en el caso de los judíos que se rebelaron contra Dios y contra Pablo, responden muy bien a lo que Pablo dice de ellos en Romanos 9, versículos del 30 al 32. En dicho pasaje, Pablo viene a decir que los judíos buscaban en la ley, es decir, en el Antiguo Testamento, ser salvos a través de la obediencia, a través de tener un código ético rígido y seguirlo a la perfección. Querían eso en vez de tener fe en Dios. Y esto es precisamente lo que Pablo hace en su misión con los judíos. Cuando él entra a las sinagogas, como en el caso de Tesalónica, él les habla de que la ley, el Antiguo Testamento, apunta a Cristo. Y esto es lo que hace también en el pasaje que hemos leído. Y la verdad es que debe de doler en el orgullo de estos judíos haber pasado tantos años de vida siendo rígidos con la comida, con lo que comen, con lo que se visten, con lo que caminan, con lo que hacen, para luego descubrir que todo eso no vale nada. No vale nada. Y eso hace que la gente provoque con rabia ante el Evangelio. Da rabia. Hieren el orgullo a muchas personas. Yo, que obedezco tanto, resulta que no es suficiente, lo que tengo que tener es fe, es aceptar la gracia de Dios. Pero gracias a Dios, no todo el mundo reacciona así, porque Dios ha puesto en el corazón del ser humano sed de verdad. Y gracias a ello hay personas que responden de forma diferente, que es con nobleza de carácter. Cuando hay personas que quieren saber la verdad, hay nobleza en ello. Y esto lo vemos en el versículo 12, esto no me lo invento yo, no es una teoría mía. El versículo 12 nos compara el buen carácter de la gente de Berea en comparación a los judíos de Tesalónica. Conste que en este mensaje no hay nada antisemita ni nada contra los judíos, simplemente este pasaje hace referencia a unos judíos que actuaron mal. Recordemos que el Evangelio es el mensaje, es la vida y muerte y resurrección del Mesías judío, predicado en este pasaje por un apóstol judío, aceptado por muchos judíos y gentiles y rechazado por muchos judíos y también por gentiles. Bueno, dicho esto y continuando con la nobleza de carácter, el hecho de que aquí se llame nobles de carácter, o en algunos casos tenéis quizás otra traducción que hable de honestidad, integridad, pero viene, como lo tengáis traducido, viene a referirse a nobleza de carácter, buen comportamiento, buena actitud, una actitud amable, una actitud sana. El hecho de que aquí se llame nobles de carácter a esas personas que le dan una oportunidad al Evangelio de forma honesta, ¿sabéis de qué nos habla? Nos habla de un Dios dispuesto al diálogo y que aprecia y promueve que las personas analicen la verdad. Dios no es un Dios que quiera una fe ciega y estúpida. Dios promueve el pensamiento crítico. Recordemos las palabras de Jesús cuando habla en los evangelios de que el coste, el precio por creer en el evangelio puede ser caro, y hace así como una parábola de hay que hacer como un rey, y habla de un rey que tenía un ejército y declara la guerra a otro rey, pero él cuenta a sus soldados y luego cuenta a los soldados que tiene el otro rey y dice uy, el otro rey tiene muchos más soldados, no voy a ganar la guerra, es mejor que haga un tratado de paz. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Que hay que pensar, hay que analizar lo que uno cree. No hay ningún problema en ello.
Dios no te condena por tener algunas veces dudas, por querer salir de tus dudas y contrastar las cosas. Como he dicho, las Escrituras no promueven la fe ciega, sino que valora el razonar las cosas. Pensad que la gente de Berea es lo que hicieron, contrastaron el mensaje de Pablo con el Antiguo Testamento, lo contrastaron. No se les pidió una fe ciega, sino que lo contrastaron día tras día, hicieron ese ejercicio, analizar. Pablo dice esto, A, B, C, D. Voy a ver si A, B, C, D aparece en las escrituras que tenemos aquí, en el Antiguo Testamento. Y efectivamente concluyeron que los sufrimientos y la exaltación de Cristo son profetizados y son centrales en las escrituras que estos judíos tenían. Por lo tanto, hay tres cosas que creo que son esenciales a poner en práctica. La primera es promover a los creyentes a los no creyentes, que hay en nuestras vidas, ya sean familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, quien sea, promoverles un encuentro con la Biblia. Al final es la palabra de Dios lo que va a provocar rechazo o aceptación. Es la palabra de Dios. Y es muy bueno que nosotros demos nuestro testimonio personal, nuestra interpretación, lo que creemos, opiniones. Todo eso está muy bien, pero es crucial que las personas tengan un encuentro personal y solitario con Dios a través de la Biblia. Es muy importante. Es lo que pasa aquí. Las personas en Berea tienen un encuentro. Aunque Pablo les predica, al final ellos tienen un encuentro personal con Dios a través de las Escrituras. Cuando yo era ateo, solía creer que el ateísmo es la conclusión natural de aquellos que buscan la verdad de forma genuina. Por contra, solía pensar que las personas religiosas, sobre todo las cristianas, tenían una fe basada en el miedo y en la ignorancia. Pensaba que su religión les requería fe ciega y no preguntarse nada, rechazar las dudas, no explorar ni profundizar, simplemente decir sí, ya está. Rechazar la ciencia o lo que diga la ciencia y vivir en una burbuja alejados de todo pensamiento que sea inteligente. Sin embargo, un día yo, que me creía más inteligente que cualquier religioso, conocí a un cristiano y ese cristiano era más inteligente que yo y el mundo me dio un revés impresionante. Y parte de su inteligencia es porque él conocía lo que yo creía, pero él conocía también el mensaje de la Biblia. Él contrastó, él fue noble de carácter y me invitó a hacer ese contraste. Y es parte de mi testimonio. Así me acerqué a la Biblia, como los judíos, como estas personas en Berea. Debemos invitar a nuestras personas a hacer lo mismo. Debemos darles a conocer, porque esto es lo que piensan muchas personas, que el cristianismo, que la fe cristiana es una fe ciega, tiene que ser una fe absurda. Y por supuesto que no todo puede ser explicado, ni la razón no lo puede explicar todo. Pero nuestra fe no es antilógica y nuestra fe no niega la exploración de la verdad en la medida de lo posible. Dios es un Dios que invita al diálogo, invita a la gente a que analice por sí misma, a que vea las cosas. Y nosotros debemos hacer lo mismo, invitarles a que tengan un encuentro personal con Dios. Quizás nuestros contextos no tienen mucho que ver con el contexto de Pablo aquí en Berea. Él habla de personas que estaban en las sinagogas, personas que ya tenían como algo central y absoluto el Antiguo Testamento. Las personas que tenemos en nuestras vidas, creo que la mayoría de ellos no son personas que tengan como autoridad máxima ninguna religión o que tengan el Antiguo Testamento como algo grandísimo. Pero sí hay personas, entre ellas, que buscan algo
y o tienen una noción absolutamente equivocada del Dios de las Escrituras. Y lo que nosotros debemos hacer a estas personas es lo mismo que hizo Pablo y lo mismo que hizo Lutero: abrirles la palabra, explicarles, pero también invitarles a tener un encuentro personal con Dios a través de la Biblia. La segunda cosa que creo que debemos poner en práctica es aceptar la hostilidad por parte de muchas personas cuando les predicamos el mensaje de la palabra. No hay que evitarlo, sino aceptarlo. Es triste cuando pasa, es triste, pero cuando pasa, ¿sabéis lo que pasa? Que se revela la verdad que hay en esa persona. Cuando se abren las Escrituras y esa persona se revela y cambia de carácter y no quiere hablar más contigo y te rechaza y se pone obcecada, como aquella mujer de la que he hablado, o personas que seguro que vosotros conocéis en vuestras vidas y se comportan así, cuando una persona actúa así, no es porque Dios le haya puesto odio en su corazón, es porque Dios ha revelado lo que ya hay. Ha revelado la mentira o la no verdad que no se veía antes. Y ha revelado lo que hay, lo ha sacado a relucir, te ha metido la mano abajo de lo que hay y lo ha sacado a relucir. Y esta es la realidad de esa persona, esta es la realidad. Y cuando pase eso, en parte es bueno. Dios nos ha revelado lo que en realidad hay, Y no nos lo tomemos personal cuando veamos una persona obcecada. Duele, por supuesto que duele, pero este es mi consejo basado en este texto, sobre todo en los versículos 14 y 15. Cuando haya obcecación y cuando haya rebeldía absoluta contra el Evangelio, a otra gente. El versículo 10, Pablo va de Tesalónica a Berea. Y cuando ya en Berea hay tanta hostilidad, a Atenas. ¿Cómo es ese flujo en nuestras vidas? Pues no concentremos y gastemos nuestras energías siempre en personas que han dicho no. Cuando veamos esa obcecada rebeldía, hay otras personas. Miremos personas que están abiertas, miremos personas que aceptan el diálogo y esforcémonos más en esas personas. Y Dios ya hará en el futuro con esas personas que son de obcecada rebeldía, los podrá cambiar en el futuro. Pero no gastemos nuestras energías inútilmente en personas que van como búfalos ahí, como una estampida, bum, 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 bum. Hagamos como Pablo, que en Berea ya no hay nada que hacer, que en Tesalónica no hay nada que hacer, Atenas. ¿Que a esa persona ya se revela siempre? Pues mira, ya hablaré con otro. La tercera es lo que ha dicho José antes. Es agradecimiento a Dios y a las personas que han dado sus vidas para que nosotros podamos conocer a Dios de forma colectiva, pero también individual. Qué bueno que cada uno de nosotros podemos tener nuestras Biblias. Gracias a ello, si yo o cualquiera viniera aquí a predicar y os predicásemos un mensaje en el que para ser salvos hay que obedecer firmemente hasta el final, no hay que comer esto, no hay que comer lo otro, no hay que ir aquí, no hay que ir allá, hay que vestirse así, no asá, hay que ponerse este perfume, este otro no, hay que beber este agua, este no, hay que hacer peregrinaje aquí y allá, cada año, cada mes, hay que dar mucho dinero, sobre todo a mí. Si alguien os predicase eso, ¿qué pasaría? ¿Os saltarían las alarmas? ¿Sabéis por qué os saltarían las alarmas? Porque estáis acostumbrados a leer vuestras Biblias. ¿Y qué pasa cuando uno se acostumbra a leer la Biblia? Que está instruido, porque la palabra, como ha dicho José y ha citado antes, instruye al ser humano y nos prepara, nos ayuda a distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, lo que es bueno de lo que es malo, lo que es verdadero de lo que es falso, lo que es de Dios de lo que no es de Dios, quién es Dios y qué no es Dios. Así que promovamos eso y esperemos dos tipos de reacciones. Gloria a Dios cuando hay gente abierta al diálogo y cuando son obcecados, nada, a buscar otros.
Y como siempre, promover que las personas tengan un encuentro personal con el Dios de la Biblia a través de su palabra. Amén.